En este video que se está volviendo viral en las redes sociales, se muestra el maltrato a una docente por parte de sus alumnos dentro de un salón de clases en Bogotá. En la publicación se menciona que estos son los retos a los que a diario se exponen los maestros en el país. Hablamos con expertos en pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño para encontrar algunas respuestas sobre los deberes y derechos tanto de estudiantes, maestros y padres de familia con la educación. Yo diría que se ha instituido un libertinaje exacerbado frente a lo que es el aula escolar. Anteriormente se consideraba un escenario de pensamiento, de reflexión, lógicamente también de divertimento. Ahora se constituye también en un escenario de agresión, en un escenario de una permanente exclusión, bien sea de estudiante a estudiante o de estudiante a profesor o de profesor a estudiante. Para el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño, uno de los detonantes para esta situación fue la aplicación de una teoría de la psicología. Ese asunto del libre desarrollo de la personalidad parece que se entendió mal, en el sentido de dejar hacer lo que se quiere hacer, o en otros términos más parroquianos, hacer lo que se le venga en gana. Y eso creo que en una sociedad organizada, en una sociedad que pretende por el desarrollo, no está bien. Sí requiere unas normas básicas, desde luego con la libertad del caso, que llegue hasta donde comienzan los derechos del otro. Sin embargo, hubo un boom en donde al niño había que todo enseñarle a través del juego y probablemente sin esfuerzo, sin ningún requerimiento específico. Lo del juego está muy bien, porque efectivamente el niño aprende jugando, pero el juego aún tiene reglas, tiene normas. La mala construcción de los manuales de convivencia de las instituciones educativas también sería un punto que contribuye para la falta de autonomía de los docentes dentro de las aulas de clase. Los manuales de convivencia deben devolverle a los docentes la autoridad en el aula. Muchos de los manuales se han excedido por tratar de incluir en ellos los derechos fundamentales que tienen los estudiantes, empezando por la tolerancia, la inclusión, el respeto al otro. A veces se ha dejado muy laxos los procesos y procedimientos para tratar esta clase de faltas, ya sean leves, graves o gravísimas. Entonces, los manuales de convivencia deben ajustarse de manera tal que le permitan al docente tener nuevamente esa autoridad para poder controlar comportamientos inadecuados como los que se ven en el video. Pero no podemos desconocer también la responsabilidad de los docentes en el manejo del grupo. Uno de los deberes sustanciales es prepararse apropiadamente. Y también es cierto que un estudiante se desconcierta cuando observa mediocridad, cuando el docente no tiene las suficientes estrategias para mantenerlos ocupados y alertas frente al conocimiento. Eso también hay que recuperarlo y desde luego desde la formación del profesional de la educación habrá que insistirse en ese aspecto. Bueno, la misión no solamente es de los maestros, también es de los padres de familia. Y nosotros somos hechura de nuestros padres. Nosotros somos la prolongación de nuestros padres. Esa transmisión del patrimonio cultural de una generación a otra determina el comportamiento y la esencia del ser humano. Aquí podría haber un escenario para revisar el rol que están jugando los padres. ¿Cuál es la situación en que las familias están viviendo? Hay descomposición social, porque la familia está en crisis. Y la familia está en crisis porque la pareja está en crisis. Y la pareja está en crisis porque el individuo, el ser humano, está en crisis. Nosotros creemos que esta es una acción conjunta entre maestros y padres de familia. En el caso específico que usted me plantea, nosotros, los maestros, nos ganamos el respeto a pulso con nuestro talante. Una persona que se da a la comunidad y le aporta a la comunidad significativamente, sea quien sea, nos va a respetar, nos va a querer. Pero aquí juegan un papel bien importante las facultades de educación en la formación de maestros. La reflexión es entonces, ¿qué tipo de maestros estamos formando? Los problemas de convivencia escolar ya traspasan los muros de las instituciones educativas y en la calle los estudiantes se enfrentan en batallas sin sentido.
Toda esta situación nos lleva a indicar que la formación viene de casa. La formación está en la familia, es la célula de la sociedad. El núcleo son los padres. Los padres no son amigos del hijo, los padres son los padres. El papá y la mamá son el papá y la mamá. No son los parceros, no son los amigazos de los hijos, no. Él debe tener unas pautas de crianza firmes. Y cuando digo firmes es que lo que se dice se cumple. Cuando se debe cumplir, dónde se debe cumplir y cómo debe cumplirse. Eso es firmeza, no permisidad. Cómo afrontar de manera pedagógica ese tipo de situaciones es lo que la formación profesional brinda como herramientas a los egresados de las facultades de educación. Estamos trabajando especialmente adecuando los currículos, por un lado, para este trance que se nos viene, educación para el posconflicto. Pero de igual manera, estamos considerando los procesos de inclusión que se requieren en las aulas escolares. Y además de ello, lógicamente, considerando la violencia intrafamiliar y todo este tipo de circunstancias anómalas que desdicen de la profesión docente. Probablemente esto también sea un efecto de la devaluación que ha tenido en el contexto social de la profesión docente. Ahora, como ustedes bien saben, docente puede ser aquel que se le ocurra hacerlo. Simplemente concursa y si gana, pues efectivamente será docente. Se hace importante recobrar esa formación que tenían antes los normalistas, que tenía a su disposición muchas estrategias pedagógicas, muchas estrategias didácticas y metodológicas para lograr que ese tipo de comportamientos no alteren el derecho a la educación que tienen también tanto el estudiante como los demás estudiantes y el bienestar de la profesora y el cuerpo docente como tal. Los retos para los docentes no son nada fáciles y nunca se les debe olvidar que son líderes y ejemplo formador del futuro del país. El estudiante, por naturaleza, copia, sigue ejemplos, aprende de los hechos, no de las palabras. El maestro tiene que ser un mentor, un amigo, un motivador, el que eleve la autoestima en cada momento de sus desesperanzas. El maestro es quien, en últimas, le permite al ser humano entender que es valioso.